En el video anterior, vimos cómo hacer que una imagen esférica se dirija hacia las ventanas del lado izquierdo de la casa y que las ventanas se iluminen cuando la imagen pasa por ellas. En este ejercicio, vamos a hacer que la pelota viaje hacia las ventanas superiores, pase por la ventana de la derecha y continúe su ruta hacia la primera ventana inferior izquierda con un trigger de hover over. Lo primero que tenemos que hacer es duplicar la capa Layer 1 Ball 2 y cambiarle el nombre. La llamaré Layer 2 Ball 3. De igual forma, vamos a la línea de tiempo y en la imagen de la pelota ya existente le cambiamos su nombre a Ball 3. Modificamos el momento de aparición de las ventanas. Las recorremos al principio. Si no le hacemos así, el efecto de encenderse que le pusimos en la capa anterior se va a repetir y en esta capa se supone que la luz ya está encendida. También quitamos el hotspot porque ya no lo necesitamos y nos estorba. Antes de incluirle a la pelota la nueva animación que necesitamos, colocamos la pelota de donde partirá, que es en la ventana izquierda donde terminó su animación anterior. Ahí más o menos estaba la pelota. Ahora le quitamos la animación. Como vamos a hacer que la pelota viaje hacia las ventanas superiores, pase por la ventana de la derecha y continúe su ruta hacia la primera ventana inferior izquierda, la animación que más nos sirve para lograrlo es la curva. La elegimos y vamos dibujando el recorrido con ella, pasando, como dije, por las ventanas superiores, la ventana del lado izquierdo y terminando en la primera ventana del lado inferior izquierdo. Vamos a darle unos 3 segundos para su recorrido y en esta ocasión en Path Options elegimos Direction y le decimos ninguna. Pero ¿cómo vamos a accionar esta pelota? La vez pasada, el usuario tenía que hacer clic a la misma para accionarla. Pero esta vez, para hacerlo más variado, vamos a cambiar el trigger. Y en lugar de que diga que la pelota se mueva cuando la línea de tiempo inicia, le diremos cuando el usuario pasa el cursor cerca de la imagen de la ventana, o en inglés, hover over, y entonces la pelota iniciará su viaje. Ahora tenemos que regresar a la primera capa, Layer 1 Ball 2, y agregarle un trigger que diga cuándo quiero que aparezca la segunda capa. Para efectos prácticos de este ejercicio, lo mejor es que cambie a la siguiente capa cuando el último rectángulo amarillo de la ventana se enciende, es decir, a los 2 segundos de esta capa. Entonces el trigger dice, cuando la línea de tiempo alcanza 2 segundos, enseña la capa que se llama Layer 2 Ball 3. Veamos.